Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Lorenzo. San Lorenzo, también conocido como San Lorenzo de Roma, es uno de los mártires más venerados de la Iglesia Católica. Aquí tienes un resumen de su vida y su martirio. Vida de San Lorenzo. Nacimiento y orígenes. San Lorenzo nació en Huesca, España, alrededor del año 225. Desde joven, se mostró devoto y comprometido con la fe cristiana. Servicio en la Iglesia. Fue ordenado diácono por el Papa Sisto II. Como diácono, San Lorenzo se encargó de administrar las propiedades de la Iglesia y distribuir limosnas a los pobres. Martirio. Persecución de los cristianos. Durante el reinado del emperador Valeriano, comenzó una feroz persecución contra los cristianos. El Papa Sisto II fue arrestado y ejecutado en el año 258. Antes de su muerte, el Papa encomendó a Lorenzo la tarea de distribuir todos los bienes de la Iglesia a los pobres. Orden de entregar los tesoros. El prefecto de Roma, codicioso de las riquezas de la Iglesia, ordenó a Lorenzo que le entregara los tesoros de la Iglesia. Lorenzo pidió 3 días para reunirlos. Presentación de los tesoros. Al tercer día, San Lorenzo presentó al prefecto a los pobres, enfermos y necesitados, diciendo que estos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia. Martirio. Enfurecido, el prefecto ordenó que Lorenzo fuera torturado y ejecutado. Según la tradición, fue quemado en una parrilla. Se dice que, en medio de su tormento, Lorenzo mostró un asombroso coraje y sentido del humor, diciendo, «Denme la vuelta, que por este lado ya estoy cocido». Legado y veneración. Devoción y milagros. San Lorenzo es uno de los santos más populares y queridos, especialmente en España e Italia. Se le atribuyen numerosos milagros y es considerado el patrón de los cocineros, los diáconos y los pobres. Festividad. Su festividad se celebra el 10 de agosto, día de su martirio. En muchas ciudades y pueblos se realizan procesiones y celebraciones en su honor. Iconografía. San Lorenzo suele ser representado con una parrilla, símbolo de su martirio, y una dalmática, vestidura propia de los diáconos. Reflexión. San Lorenzo es un ejemplo de valentía, fe y dedicación al servicio de los demás. Su vida y martirio nos invitan a vivir con generosidad y a ver en los necesitados los verdaderos tesoros de la Iglesia. La fecha de celebración de San Lorenzo es el 10 de agosto. Este día conmemora su martirio y es una ocasión importante en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, siendo celebrado con diversas festividades y actos litúrgicos en su honor. San Lorenzo desempeñaba el cargo de diácono en la Iglesia Católica. Como diácono, su principal responsabilidad era la administración de las propiedades de la Iglesia y la distribución de limosnas a los pobres. También asistía al Papa en sus funciones litúrgicas y caritativas. San Lorenzo es conocido por su dedicación al servicio de los necesitados y por su valentía durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Valeriano. San Lorenzo suele ser representado con varios objetos simbólicos en las imágenes. Parrilla. Este es el objeto más característico y simboliza el instrumento de su martirio, ya que, según la tradición, fue quemado vivo en una parrilla. Dalmática, una vestidura litúrgica propia de los diáconos, que representa su cargo en la Iglesia. Cruz o libro de los Evangelios. Estos elementos simbolizan su fe y su función como diácono en la enseñanza y la predicación del Evangelio. Bolsa de limosnas, representa su labor de distribuir bienes y ayudas a los pobres y necesitados. Estos símbolos ayudan a identificar a San Lorenzo en el arte religioso y subrayan los aspectos más importantes de su vida y su martirio. San Lorenzo tiene una profunda conexión con la ciudad de Roma debido a su vida y martirio en esta ciudad. Aquí algunos aspectos clave de esta conexión. Servicio en la Iglesia romana. San Lorenzo sirvió como diácono bajo el Papa Sisto II en Roma. En este papel, estuvo encargado de la administración de los bienes de la Iglesia y de la distribución de limosnas a los pobres de la ciudad. Martirio en Roma.
Durante la persecución de los cristianos por el emperador Valeriano, San Lorenzo fue arrestado y martirizado en Roma en el año 258. Su valentía y su fe durante su martirio hicieron de él una figura destacada en la historia de la Iglesia. Basílica de San Lorenzo Extramuros, una de las 7 iglesias de peregrinación de Roma, la Basílica de San Lorenzo Extramuros, está dedicada a él. Esta iglesia, construida sobre su tumba, es uno de los lugares más importantes de veneración para los fieles que honran su memoria. Patrono de Roma, San Lorenzo es uno de los santos patronos de Roma, y su festividad el 10 de agosto es celebrada con gran devoción en la ciudad. La conexión de San Lorenzo con Roma es significativa tanto histórica como espiritualmente, ya que su vida y su martirio dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica y en la ciudad misma. San Lorenzo es recordado por varias características y virtudes destacadas que hicieron de su vida un ejemplo de fe y servicio. Algunas de las principales son: caridad. San Lorenzo es conocido por su dedicación a los pobres y necesitados. Como diácono, administraba los bienes de la iglesia y distribuía limosnas, mostrando un profundo compromiso con la ayuda a los desfavorecidos. Valentía. Frente a la persecución y el martirio, San Lorenzo mostró una valentía excepcional. Su coraje es particularmente evidente en el momento de su martirio, cuando, según la tradición, mantuvo la calma y el sentido del humor incluso mientras era torturado. Fidelidad. San Lorenzo demostró una profunda lealtad y fidelidad a la Iglesia y a sus principios. A pesar de las amenazas y torturas, permaneció firme en su fe y en su misión de servir a los demás. Humildad. A pesar de tener un rol importante en la Iglesia, San Lorenzo vivió con humildad y sencillez. Su enfoque siempre estuvo en el servicio a los demás y en la distribución equitativa de los recursos de la Iglesia. Dedicación al servicio. Su vida como diácono está marcada por una incansable dedicación al servicio de la Iglesia y de la comunidad. San Lorenzo es un ejemplo de cómo vivir una vida dedicada a los demás en nombre de la fe. Humor y serenidad. Según la tradición, San Lorenzo mostró un notable sentido del humor incluso durante su martirio, cuando se dice que comentó: «Denme la vuelta, que por este lado ya estoy cocido». Este sentido del humor en medio del sufrimiento refleja una serenidad y una confianza profundas en Dios. Estas virtudes hacen de San Lorenzo un modelo inspirador para los cristianos y una figura venerada en la historia de la Iglesia Católica. Antes de su martirio, San Lorenzo se encargó de distribuir los bienes de la Iglesia a los pobres y necesitados. Según la tradición, cuando el prefecto de Roma le ordenó entregar los tesoros de la Iglesia, Lorenzo pidió 3 días para reunirlos. Durante ese tiempo, distribuyó todos los recursos de la Iglesia entre los pobres, los enfermos y los marginados de la ciudad. Al tercer día, Lorenzo presentó a los pobres y necesitados ante el prefecto y declaró que estos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia. Este acto de valentía y caridad enfureció al prefecto, quien entonces ordenó su arresto y posterior martirio. Este gesto de San Lorenzo destaca su compromiso con la caridad cristiana y su convicción de que los verdaderos tesoros de la Iglesia no son sus riquezas materiales, sino su gente y su fe. San Lorenzo tiene un significado especial como patrono de varios grupos y profesiones debido a su vida, su servicio y su martirio. Aquí se detallan algunos de estos grupos y el simbolismo detrás de su patronazgo. Diáconos. Significado. Como uno de los primeros diáconos de la Iglesia, San Lorenzo es un modelo de servicio, dedicación y caridad, representando los ideales que se espera de quienes desempeñan este ministerio. Cocineros y chefs. Significado. La conexión con los cocineros proviene de la forma de su martirio, siendo quemado en una parrilla. Esta asociación se ha convertido en un símbolo de su resistencia y humor incluso en el sufrimiento. Bomberos. Significado. Debido a que San Lorenzo fue martirizado por el fuego, se le ha considerado protector contra el fuego y, por extensión, patrono de los bomberos que luchan contra incendios y protegen a la comunidad de este peligro. Pobres y necesitados. Significado. San Lorenzo dedicó su vida a ayudar a los pobres, distribuyendo los bienes de la Iglesia para su beneficio. Su patronazgo sobre los pobres subraya su compromiso con la caridad y la justicia social. Archivistas y bibliotecarios.
Significado: San Lorenzo es a veces considerado patrono de los archivistas y bibliotecarios debido a su papel en la custodia y administración de los bienes de la Iglesia, incluyendo documentos y registros importantes. Comediantes. Significado: su célebre sentido del humor durante el martirio, particularmente la frase "denme la vuelta, que por este lado ya estoy cocido", lo ha hecho patrono de los comediantes, simbolizando la capacidad de mantener el humor y la alegría incluso en las situaciones más difíciles. Cada uno de estos patronazgos refleja un aspecto de la vida y las virtudes de San Lorenzo, destacando su caridad, valentía, humor y dedicación al servicio de la Iglesia y la comunidad. San Lorenzo es patrono de varios grupos y profesiones, cada uno reflejando aspectos de su vida y virtudes. Diáconos, por su servicio dedicado y caritativo en la Iglesia. Cocineros y chefs, debido a su martirio en una parrilla. Bomberos, por su martirio con fuego, simbolizando protección contra incendios. Pobres y necesitados, por distribuir los bienes de la Iglesia a los desfavorecidos. Archivistas y bibliotecarios, por su rol en la custodia de los bienes eclesiásticos. Comediantes, por su humor incluso en el sufrimiento, destacando su célebre frase durante el martirio. Estos patronazgos subrayan su caridad, valentía, humor y dedicación. Oración a San Lorenzo. Oh glorioso San Lorenzo, diácono y mártir valiente. Tu amor por Dios y por los pobres te hizo un faro de luz en tiempos oscuros. Con humildad y valentía, entregaste los bienes de la Iglesia a los necesitados, mostrando que los verdaderos tesoros son los que están en el cielo. Intercede por nosotros, San Lorenzo, para que podamos tener tu misma fortaleza en tiempos de prueba, tu mismo espíritu de caridad en el servicio a los demás, y tu misma fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver el rostro de Cristo en cada persona que encontramos, especialmente en los pobres, los enfermos y los marginados. Que tu ejemplo nos inspire a vivir una vida de entrega total a Dios y al prójimo, buscando siempre la justicia, la paz y el amor. San Lorenzo, protector de los diáconos, cocineros, bomberos y todos los que sufren, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios, para que, como tú, podamos alcanzar la gloria eterna en el reino de los cielos. Amén.